Tatarán. Buenas tardes, profesora María Eugenia. El día de hoy vengo a presentar el análisis que realicé de los elementos carnavalescos con el texto que escogí, el cual es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Así que vamos a empezar. Dante Alighieri, La Divina Comedia. Juan Esteban García Martínez, 11C, Colegio Concepción Ciudadela. Vamos a empezar primero con la biografía. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321. Eso quiere decir que a finales de la Edad Media. Él era un poeta italiano. Entonces acá en el mapa podemos ver Florencia y acá en la costa podemos ver a Ravenna. Bueno, sus padres eran burgueses. Sin embargo, él aseguraba que venía de una familia noble, como se lo expresa en el capítulo del Paraíso, en los cantos 15 y 16. Su maestro fue Guido Cavalcanti y este le enseñó sus bases para ser un gran poeta. En 1296 participó en el Consejo de Ciento, el cual era una institución de autogobierno municipal en la ciudad de Barcelona entre los siglos VIII y XVIII. Recibe dicho nombre porque lo formaba una asamblea de 100 ciudadanos, los llamados jurados, que asesoraban y supervisaban a los magistrados municipales y los consejeros de Barcelona. En 1298 participó en la firma de tratado de paz con Arezzo. En 1300, y en calidad de embajador, se trasladó a San Gimignano para negociar la visita de representantes de la Liga Güelfa a la Florencia, y entre el 15 de junio y el 14 de agosto ocupó el cargo de prior, máxima magistratura florentina. En octubre de 1301, y tras oponerse al envío de tropas para ayudar al Papa Bonifacio VIII, Dante fue designado embajador ante el pontífice, a quien ofreció un tratado de paz. El Papa, sin embargo, lo retuvo en Roma en contra de su voluntad, con la intención de ayudar a Florencia con la facción güelfa, opuesta a la de Dante. En Florencia, durante esta época, habían como dos grupos que se disputaban el poder. Sin embargo, más adelante lo abordaremos de mejor manera. Entonces, el sector que a la postre se hizo con el control de la ciudad y desterró a sus oponentes. Acusado de malversación de fondos, Dante fue condenado a multa, expropiación y exilio, y más tarde a muerte. En caso de que regresara a Florencia, el exilio le duraría para siempre. Ahora hablaremos un poco de la Divina Comedia. La Divina Comedia, una de las cumbres de la literatura universal, dividida en tres cantos: el infierno, el purgatorio y el paraíso, y escrita en tercetos. Se resume en ella toda la cosmología medieval mediante la presentación del recorrido del alma de Dante, ya primero por Vigilio y más adelante por Beatriz, con la explicación de sus pecados. Se refieren a los años de 1200 a principios del siglo XV. Como, ok. Entonces, la Divina Comedia ha sido uno de los libros más que se prestan más para debatir en la sociedad actual, ya que nos presenta una imagen que muchos de nosotros ya concebimos como el infierno. Y por eso esta obra es tan relevante en los tiempos modernos, en los tiempos antiguos, y lo será por mucho tiempo más. Em, Ahora vamos a desglosar el título. Em, Vamos a empezar primero por la palabra comedia. Mm, Pienso que en esta palabra maneja cierta ironía, o está llena de ironía, teniendo en cuenta que el concepto de ironía significa expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Por lo tanto, la comedia podría referirse a lo atroz, a la tristeza, a la melancolía, a los gritos desalmados, almas vagas sufriendo despiadado, cuerpos despedazados, o sea, todo lo contrario a comedia, lo que es lo que quiere significar esta palabra. Y lo divino proviene de la divinidad, que está estrechamente relacionada con los dioses, con Dios y con la religión, lo cual
era muy importante en esta época, ya que los papas tenían cierto control político también en todas las ciudades. Mm, em, la relación que tiene el título con el desarrollo del texto es muy clara, ya que lo divino viene de Dios, de todos los demonios, de todo lo que concebimos como el más allá. Y la comedia, que ya dijimos que significaba totalmente lo opuesto, lo podemos ver reflejado en todos los pisos del infierno. Por ejemplo, el piso uno, el limbo, están los suspiros, se escuchaban muchos suspiros y eran los que no adoraban a Dios. Y ahí, digamos que antes se encontró con Aristóteles, con Platón, con grandes exponentes de la historia. En el segundo piso se encontraban las personas llenas de injuria, que eran las personas que tenían deseo sexual incontrolable y que sometían el placer por la razón. El tercero era la gula. La gula era que comían más, o sea, se excedían y ellos sufrían con lluvia eterna de granizo grueso con un olor detestable. Se encuentra el cuarto, que era de avaros y pródigos. Esto quiere decir que gastaban su dinero y sus bienes derrochándolos, y su castigo era cargar una bolsa pesada de oro como hacia una colina, y siempre llegaba a un punto donde se chocaban entre ellos y se caían todo lo que han retrocedido. El quinto piso es el de la ira. En el sexto piso era la herejía, qué pena, que era el conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa. El séptimo círculo eran los violentos, que se divide en tres. El primero son los homicidas y los devastadores. El segundo son los suicidas y el tercero son los usureros. Porque en la Biblia dice que, no, que uno se debe ganar su comida por su trabajo. Eh, y también los blasfémicos, que significa una expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. El octavo círculo, que es el fraude, el cual, si no mal no recuerdo, se divide en 10 fosas, cada una con sus respectivos castigos. Y el noveno círculo, que son los traicioneros, se divide en cuatro fases, en cuatro fosas también. Ok. Em, la tercera pregunta dice, ¿será que el final de la obra literaria guarda alguna relación con el título? Entonces yo la definí así: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Todo es divino, todo era terrible. Ok, ahora vamos a ver cómo yo interpreté y definí los roles que podrían ocupar cada uno de los personajes de esta historia. Debo aclarar que repetí algunos porque pienso que el significado de los roles con las características y actitudes de los personajes correspondían perfectamente. Entonces, el rey. En un primer lugar, pensé que era Dios, ya que en un momento del texto se afirma que Él ha sido el único que ha podido descender hasta los infiernos y después subir hasta el paraíso. Esto lo hizo, como lo dice en la Biblia, cuando murió y resurgió a los 3 días. Sin embargo, llegué a la conclusión que el rey era Virgilio, ya que cuando los demonios le querían hacer algo, él con tan solo con decir, no te acerques porque eh, los que me mataron fueron los de arriba. Entonces ya lo dejaban en paz y él podía caminar por donde quisiera y andar por donde quisiera. De hecho, hasta se presenta, qué pena, se presenta en el mismo texto que algunas criaturas le hacen favores como llevarlos en el lomo o bajarlos hacia una cueva, bajarlos de piso y demás. El bufón. El bufón se lo relacionamos con la ironía, que el bufón tiene como principal objetivo divertir,
ya lo cambiamos como por la ironía. Podríamos decir que son todas las almas que están sufriendo y soportando los castigos que les dan en los círculos de los infiernos, como ya lo nombramos anteriormente. El tonto, digo que es Dante, ya que la definición de tonto es que es ingenuo y carece de malicia. Entonces, podemos ver en la obra que Dante llora en varias ocasiones por las atrocidades que se presentan en el infierno y también siente lástima por ellos. Sin embargo, Virgilio siempre le dice que no llore por ellos porque sus almas son malas y cometieron errores que merecían un castigo. El loco. Los locos eran todas las almas que estaban en el infierno y que rodeadas de tanta crueldad y atrocidades y cosas macabras, pierden la cordura que tienen y sus facultades mentales se ven perturbadas. El extraviado. El extraviado es Dante, ya que se perdió en una selva, como nos indican en el primer canto, en una selva oscura, que yo lo podría interpretar como vicios y pensamientos confusos. Además se encontró con tres bestias. La pantera, que la podríamos interpretar como la lujuria, el león, que la podríamos interpretar con la soberbia, y el lobo, que lo podríamos interpretar como la codicia. Y también está el inconforme. El inconforme es Dante, ya que con cada círculo del infierno Dante se encontraba con varios, digamos, personas relevantes en su vida, ya sea como personas, entes políticos que estuvieran a favor o en contra de él, o personas relevantes en toda la historia que han cometido hechos históricos que han cambiado esta y le han marcado un fin, un antes y un después, quiero decir. Y entonces Dante en cada círculo que se encontraba con Dante que en cada círculo que se encontraba con alguna persona le preguntaba su historia, le preguntaba que por qué estaba ahí, y casi siempre le respondían que hablaran de ellos allá arriba. O sea, podríamos decir que en nuestro contexto, en la vida. Ok, ahora vamos con la máscara y el disfraz. Mm, Me fue difícil tratar como de inferir, pero llegué a la conclusión de que Virgilio es el de la máscara. Ya que pienso que él puede, ya que ya que cuando Dante se resbaló de la colina, después de ver las tres bestias que mencionamos ahorita, la pantera, el lobo y el león, de la nada apareció Virgilio. Después lo hizo pasar por todos los círculos del infierno y lo dejó hablar con todas las personas. Eh, Sin embargo, nunca es claro el por qué llevaron a Dante a ese lugar y pienso que puede estar ocultando cosas y tampoco entiendo por qué Virgilio puede estar en todo lugar en el infierno, si en teoría uno no podría cambiar uno no podría cambiar su nivel de, de pecado, por decirlo de alguna manera. Y tampoco me queda claro si él donde pertenecía, si él estaba en el paraíso, si él estaba en algún nivel del infierno. Siento que tiene muchas incógnitas y por eso pienso que puede tener una máscara. Vamos con el cronotopo. Y el cronotopo de Dante se ubica justo en los años 1200 a 1500, que son el final de la Edad Media, y también es denominado como el proto-renacentismo. En el norte de Italia, en el siglo XII, disfrutaba de una estructura social y política relativamente estable. Eso sí, esta religión no era Italia, esta región, qué pena, no era Italia. En ese entonces era una colección de repúblicas contiguas, como lo fue el caso de Florencia, Venecia, Génova y Siena, y de ducados Milán y Saboya. Tenían buenas condiciones económicas y ya no había más feudalismo. Llegó la peste negra y arrasó con toda Europa. La iglesia entró en crisis
y tres papas, hasta el punto que tres papas llegaron a excomulgar entre sí. La gente empezó a cambiar su forma de pensar y se cuestionaron más allá del sustento básico. Francisco de Asís propuso que la religión podría emplearse de una forma humana e individual. Esto generó un cambio en el pensamiento de toda la población radical. Petrarca y San Francisco se infiltraron en la conciencia colectiva del hombre común. Y aquí venimos con lo que habíamos mencionado anteriormente, y era que en Florencia se disputaba una guerra interna, por decirlo de alguna manera, entre los güelfos y gibelinos. Y a través de todo el texto podemos ver que Dante se encuentra siempre con personas que están en su oposición y le decían cosas malas a Dante, Dante le responde también con rabia y, y todo esto gracias a la disputa política. También durante Florencia y durante el texto se menciona que Dante le pregunta a algunos habitantes de Florencia que ya están muertos que si su ciudad es virtuosa o que si está llena de personas corrompidas. Y la respuesta es que si hay muchas personas pecadoras y no hay muchas personas que tengan un corazón sano, por decirlo de alguna manera. Ok, ahora vamos con la risa como acto liberador. Aquí pues hay un monito feliz y una persona triste. ¿Por qué? Venimos nuevamente con lo de la ironía. Eh, en el texto no se presenta en ningún momento algo gracioso o de este estilo, sino que todo es terrible, hay llanto, hay desahogo, hay gritos de desesperación, es todo lo contrario. Eh, entonces, ya teniendo en cuenta este concepto, la pregunta, ¿quién se burla? La persona que se burla o llora es Dante. Burla es la llora, es Dante. ¿De qué se burla? Dante se burla de las atrocidades que se presentan en el infierno, como las almas que tenían en sus manos atadas por una serpiente, las cuales se introducían dentro de ellos, que si no mal no recuerdo, eran las personas que habían robado, pero más como estratégicamente. Entonces lo que se les hacía a estas personas era atarle las manos en la espalda y la serpiente, no sé cómo, pero se les introducía adentro y pues obviamente es un dolor tremendo. Eh, También que había un lago congelado. También, se me olvidó destacar que Dante era un gran seguidor de la cultura griega. Entonces, durante todo el texto se mencionan referencias sobre esta mitología. En ese momento no recuerdo muy bien el nombre del lago, sin embargo, habían personas que tenían todo el cuerpo ahí, metido en el lago y congelado, y solo la cabeza por fuera. De hecho, se presenta una situación en el texto que es que Dante se encuentra con una persona que era opositora a su partido y Dante le estaba preguntando cosas y el otro, el que estaba en el infierno, no quería cooperar. Y entonces llega un punto donde Dante coge sus manos y le va arrancando sus cabellos parte por parte, por decirlo de alguna manera. Después, también Dante vio como en la octava fosa, en el octavo círculo, en una de sus fosas, como las personas estaban obligadas a dar vueltas constantemente y unos demonios que siempre iban por atrás los cortaban por el medio y cuando estos se regeneraban nuevamente los cortaban por el medio y así un ciclo infinito. Em, También por un río de sangre donde las personas se peleaban entre sí y se desgarraban y era un ciclo infinito porque cada vez llegaban más personas, cada vez moría más y así un ciclo así y así entre otros. ¿Para qué se burla? O para qué llora mejor dicho.
Yo dije que es para desahogar el alma y mostrar la humanidad de un ser. Eh, y por último, tenemos como ya como la retroalimentación de todo, de la ironía que se emplea, y esta es mi respuesta. En el texto solo se utiliza la ironía en el título. Sin embargo, interpretando el bufón con ironía también, eh, se puede relacionar con que todo lo que supone ser felicidad en realidad es ser tristeza, desgarramiento y llanto. Eso es todo, profe. Muchas gracias por su atención. Espero la presentación haya sido de su agrado y feliz día.